Ok, muy buenos días. Les doy formalmente a todos ustedes. Espero que estén súper bien, que hayan tenido una buena semana y estén listos para nuestras últimas clases de gramática, en nuestra última semana de clases, bueno, en toda su carrera, ¿no? En toda su carrera de este año, ¿no? La última semana de este año curioso. Hemos estado trabajando con las funciones gramaticales, las funciones sintácticas y dentro de ellas la función sujeto, ¿no? Y le hemos dedicado las últimas clases a ver estos sujetos llamados sujetos no expresos o sujetos entre comillas, ya que nuestra propia definición de sujeto no los trataría así. Y revisamos los sujetos, voy a ponerlo entrecomillado justamente, los sujetos desinencial, vimos el sujeto, voy a copiarlo, el sujeto tácito, el sujeto indeterminado, y lo último que hemos estado trabajando es el llamado sujeto impersonal, ¿cierto? En que vimos varios tipos también. Vimos en primer lugar este sujeto impersonal llamado de verbo impersonal propio, que era el típico de los fenómenos atmosféricos, y vimos también el sujeto impersonal de llamado verbo impersonal impropio, llamado así porque es medio raro que sea impersonal, sino que habitualmente se trata de verbos que tienen otras funciones, que tienen otros significados, que son significados en los que actúan como verbos normales, pero hay algunos en particular en que vemos que hay algunos usos, creo decir, particulares en que funcionan como verbos impersonales, es decir, que no tienen ningún argumento que pueda funcionar como ese constituyente en función del sujeto, es decir, con la concordancia. Y aquí teníamos verbos como ser, estar, en algunos usos, por supuesto, hacer, ir, estar y finalmente haber. Es una lista cerrada, de hecho, de verbos que pueden funcionar en con esta modalidad. Y con haber de esto teníamos un problema, porque veíamos que si bien en la tradición haber era un verbo de estos que en un uso específico, cuando aparece como con el significado de existencia, de estar en un lugar, era uno de estos verbos impersonales, la verdad es que esa tradición más bien se ha ido perdiendo. Es una tradición que queda más que nada podemos decir, en la visión más conservadora, en la visión más normativa de la gramática, pero ya es muy raro que escuchar hablantes, incluso en el español formal, que digan había, o mejor, por ejemplo, hubo pocos votantes en las primarias, y esto está alternando cada vez más con formas como hubieron pocos votantes en las primarias, ¿no? Incluso en esa forma que es la forma más notoria y de hecho que genera más resistencia. De hecho, si uno va a internet y pone hubieron, ¿cierto? Lo primero que sale es justamente esta discusión, ¿no? Hubieron o hubieron problemas o hubo problemas, hubo o hubieron la Real Academia Española, bueno, ¿cierto? Es como un tema clásico de la gramática normativa, si se dice hubo o hubieron. Pero ese que probablemente es el más notorio, no es tan notorio, por ejemplo, en una distinción como había o habían, ¿cierto? Pocos votantes en las primarias. Probablemente porque aquí la distinción es mucho más sutil, ¿no? En términos de pronunciación. Entre hubo y hubieron es muy clara que se trata de dos palabras distintas, ¿cierto? Son en su forma muy diferentes. En cambio, había y habían es un solo fonema de distinción y probablemente eso contribuye a que ahí sea menos notorio, ¿no? A la gente que suele decir que le duele ver hubieron o que sufren, con eso probablemente con había y habían no sufran tanto, ¿no? Y menos aún cuando esto aparece más enmascarado, por ejemplo, dentro de una perífrasis verbal, dentro de una construcción con más verbos auxiliares, por ejemplo, como eh,
tienen que haber habido muchos problemas para que la gente no fuera a votar. Eso probablemente a la gente que le hubieron le cae mal. Es difícil que note que acá también hay una pluralización del verbo, ya que está tienen, que en principio si fueran coherentes tendría que ser tiene que haber habido muchos problemas, ¿no? Porque está mucho más enmascarado, está mucho más escondida esa forma del plural que en hubieron o en habían, que ya incluso está más sutil. Bueno, entonces, a pesar de que haber, lo seguimos incorporando dentro de este listado de verbos impersonales impropios, es decir, que en ciertas construcciones generan una construcción en que ningún constituyente es el sujeto. La verdad es que en la práctica, en el español actual, la mayor parte de las veces funciona como un verbo normal. Hay una excepción, decíamos, ¿cierto? Que es el caso del presente, ¿no? Cuando decimos hay pocos candidatos, por ejemplo. Ahí sí que es raro encontrar problemas, ¿no? O gente que en la normatividad... Bueno, porque aquí la normatividad acompaña al uso, deberíamos decir. Porque si yo digo hay un candidato y lo pluralizo, hay dos candidatos, hay muchos candidatos, claro, el adverbio haber se mantiene completamente invariable, ¿no? Y eso es porque justamente en el español actual la forma hay no tiene el plural, no es transparente cuál debería ser su plural, ¿no? De hecho, comentábamos el otro día que podría ser formas como ein, siento que suena muy rara, ais, ¿cierto? Claro. Y sabemos que, al menos históricamente, debería ser la forma as. Y que claramente nos sorprende, ¿no? Porque no parece tener una relación con hay, a pesar de que históricamente sean el mismo verbo. Eso es lo que estuvimos revisando en la clase pasada. Y hay otra, perdón, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Bien, súper. Y hay otra forma de haber que es interesante y que de hecho me gusta mucho porque tiene que ver de nuevo con este fenómeno de la personalización de este verbo. Es un verbo que tradicionalmente funciona como impersonal, normativamente también, pero que en la práctica me gusta mucho porque los hablantes se han apropiado de él y lo han transformado en un verbo normal, ¿no? Es una tendencia que también es muy natural, que es normalizar las cosas, que es hacer que una cosa que es una excepción se empiece a comportar de a poco como la regla, ¿no? Se empiece a comportar como todo el resto. Y eso, por ejemplo, está en este titular de prensa de la semana pasada. A propósito de la discusión política esta del retiro del 10% de pensiones, un senador de la UDI dijo: habemos 5 senadores de Chile Vamos disponibles para ir en ayuda directa de la gente. Y les quiero llamar la atención sobre ese uso, el uso del habemos. Ese es un uso muy bonito del haber, ¿cierto? De esta forma de conjugación del haber. Porque todos los otros ejemplos que hemos venido viendo con el haber, ¿cierto? De hay muchos candidatos, había o habían, son siempre en tercera persona, que implican entonces un cambio solamente de número, ¿cierto? Ya sea de singular o plural, pero siempre en tercera persona. Pero acá el habemos representa en verdad a un nosotros, ¿cierto? Habemos que incluye al hablante, es decir, es una pluralidad, pero que incluye al hablante. De hecho, eso es lo que está diciendo este senador, ¿no? Cuando dice, habemos 5 senadores de Chile Vamos disponibles para ir en ayuda directa de la gente, lo que está diciendo es que entre esos 5 senadores se incluye él mismo, ¿no? ¿Entienden eso ustedes también? ¿Cierto? ¿Han usado ese verbo ustedes? Lo conocen, ¿no? Probablemente no es tan usual, pero no es raro decir, habemos 5 personas en la sala, habemos 15 personas conectadas en este momento, por ejemplo, sería más o menos normal. Bueno, si uno revisa, por ejemplo, de nuevo vamos a nuestra fuente de sabiduría, por ejemplo, una de las páginas de la RAE nos dice usos incorrectos de habemos. Este es el que nos interesa. Debe evitarse en el habla culta el uso de habemos en el sentido de somos o estamos.
puesto que el verbo haber, cuando se emplea para denotar la presencia o existencia de personas o cosas, es impersonal, ¿no? Lo que hemos venido hablando. Y como tal se usa solo en tercera persona del singular. Hay pocos solteros en el pueblo, había 3 personas en la habitación. Por lo tanto, si quien habla desea incluirse en la referencia, no debe emplear el verbo haber en primera persona del plural, como se hace a veces en el habla popular, recurriendo para el presente del indicativo a la forma habemos. Habemos pocos solteros en el pueblo, habemos 3 personas en la habitación. Debe decirse, somos pocos solteros en el pueblo, estamos 3 personas en la habitación. ¿Qué les parece esa recomendación? Ahí Florencia ya puso su opinión en el chat, ¿no? Desagradable. Es curioso, ¿no? Este rechazo, esta resistencia, esta forma que a mí me parece súper interesante. Y es porque, fíjese que habla de que es un uso popular, pero aquí, por ejemplo, está, entre comillas, legitimado por, incluso habla formal, ¿no? De autoridades políticas. Se supone que al menos los políticos, las personas públicas de un país, son los representantes del discurso más formal, más culto también. Sabemos que no siempre es así, pero bueno, ahí está teniendo ese punto de legitimación. Y de hecho no es para nada raro escuchar a personas de nuevo, de cultura, de académicos, etcétera, decir, yo mismo, por ejemplo, una persona de alta cultura, me encanta el verbo habemos. Y de hecho considero que las alternativas que ofrece la RAE o quienes critican esto no son muy buenas, ¿cierto? Decir, por ejemplo, si yo estaba diciendo recién, habemos 15 personas conectadas, tendría que decir algo así como somos 15 las personas que nos conectamos, tendría que ser alguna alteración en la expresión, ¿no? A mí me gusta mucho habemos entonces, que es de nuevo una forma en que los hablantes normalmente se han apropiado de este uso y lo han ido personalizando cada vez más. Es una muestra de que lo consideran cada vez un verbo más personal. De hecho, una cuestión interesante con el habemos es que es claramente un verbo moderno. Porque la primera forma tradicional, la primera forma histórica del plural, perdón, la forma de la primera persona del plural desde el punto de vista histórico, no es habemos, sino que es hemos. Que es, por ejemplo, la forma que aparece cuando aparece este verbo en conjugaciones compuestas, ¿no? Por ejemplo, hemos salido, hemos visto, hemos desayunado. Desayunado. Ahí estos verbos están conjugados en primera persona del plural, ¿cierto? Nosotros hemos salido, nosotros hemos visto, nosotros hemos desayunado. De hecho, no sería nosotros habemos salido, ni nosotros habemos visto, etc. A pesar de que esa era la forma latina, ¿no? Como alguien recordaba por ahí en el chat, la forma habemus papa, por ejemplo, claro, es la forma latina. En el español no, en el español de hecho la redujo a hemos. Pero recuperó, curiosamente, el habemos para este uso más innovador, de hecho. Que no es que venga del latín, sino que es una innovación generada sobre la raíz ab de haber. Así que ahí tenemos otra causa de por qué la forma haber, otra muestra en realidad, de que la forma haber se ha ido personalizando, se ha ido volviendo cada vez más un verbo completamente normal. Eso, esa es una colita que nos había quedado del haber de la última clase. Y hay un último uso de los verbos, perdón, más bien del sujeto impersonal, que en realidad puede aparecer con cualquier verbo. Porque hemos ido ampliando las opciones, ¿no? Decíamos que el sujeto impersonal al principio, con los verbos propios, solamente puede usarse con verbos tipo atmosféricos, ¿no? Llovió, nevó, granizó, tronó, ese tipo de cosas. Tembló, terremoteó, incluso, ¿no? Ese tipo de cosas. Esos son los verbos impersonales propios, que solamente pueden ser impersonales. Hay un segundo tipo de verbos impersonales que son estos, ser, estar, hacer, ir, bastar, o incluso haber, en algunos usos, en que justamente en algunas ocasiones aparecen sin sujeto. Pero hay una forma, además, una última forma en que cualquier verbo puede aparecer en una oración con un sujeto impersonal. Fíjense en esta... Esto fue a propósito de la derrota de Chile contra Venezuela el otro día, ¿se acuerdan? Que nos ha servido para muchos ejemplos.
Fíjense en esta declaración que dio el técnico Reinaldo Rueda después del partido. Dijo, es un resultado adverso que no esperábamos. En esa primera cláusula, específicamente en este verbo, no esperábamos. ¿Cuál sería el sujeto de esta cláusula? No esperábamos, o de este verbo. ¿Qué tipo de sujeto tendríamos ahí? Ya que no está explícito, ¿no? No está dicho. En efecto, la información que tendría ese sujeto sería un nosotros, pero acá no hay ningún nosotros. ¿Qué tipo de sujeto es ese? ¿De dónde sacan esa información? ¿Ludvika? ¿Está por ahí? Eso. Bueno, la Constanza ya dio la información por el chat, pero claro, la información del nosotros está en el esperábamos, ¿cierto? En la conjugación del verbo esperábamos. Es decir, en su desinencia. Como decía Constanza entonces, es un sujeto desinencial. Súper. Y aquí, en esta otra cláusula, es parte del juego. ¿Cuál es el sujeto de es en es parte del juego? No está expresado, ¿no? Pero ¿cuál se asume que debería ser el sujeto si estuviera expresado? Cierto, como dice Constanza, es un sujeto tácito, ¿no? Tendría que ser algo así como el resultado. Y ese resultado lo tomamos de la cláusula anterior. Perfecto. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? De hecho, sirve como ejemplo para estos tipos de sujetos que hemos venido conversando, de los que hemos venido conversando y que no están presentes. Un sujeto desinencial aquí y un sujeto tácito acá. Pero fíjense en la siguiente oración. No se logró la dimensión y producto de aquello no se pudo hacer el juego colectivo. ¿Cuál es el sujeto de no se logró la dimensión o de no se pudo hacer el juego colectivo? O fíjense cómo sigue después. En el segundo, habla del segundo tiempo, en el segundo tiempo se coordinó, pero no se logró la eficacia que se necesitaba para este juego. Hay un montón de verbos, ¿no? Se logró, se pudo, se coordinó, se logró nuevamente, ¿no? ¿Cuál es el sujeto, por ejemplo, del primero? No se logró la dimensión. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes no lograron la dimensión? En efecto, claro, no hay ninguna constituyente que acá funcione como sujeto. De hecho, si tratáramos de proponer que el resultado no lo sería, tampoco es un nosotros, aunque probablemente está hablando del nosotros, pero lo interesante es que lo que ha hecho perdón, es sacar a ese nosotros y dejar esto como simplemente algo que ocurrió, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que pasa con cualquier verbo que uno quiera impersonalizar. Si uno a cualquier verbo lo fija primero en tercera persona del singular y le agrega además el morfema se, es posible transformarlo en una oración impersonal. Y eso sirve justamente como para sacar a este primer argumento, a veces de la gente, muchas veces del tema del que se está hablando, de sacarlo de escena y lograr entonces que la oración tenga más bien un significado del tipo, esto es algo que pasó. Porque fíjense que es muy distinto lo que decía aquí al principio. No esperábamos este resultado, en que claramente, a pesar de que es desidencial, está la inclusión del nosotros, habría sido muy difícil decir, no logramos la dimensión y no pudimos hacer el juego colectivo, porque eso implica aceptar la responsabilidad, ¿no? Si yo digo, no se logró la dimensión, no se pudo hacer el juego colectivo, es como, bueno, pasó, ¿no? ¿Cierto? Es un poco como los niños, ¿no? No lo rompí, se rompió. Esto es algo que pasó en el mundo, simplemente. Oiga, para que vean que esto no es solamente Reinaldo Rueda, este otro ejemplo, también del fútbol, porque ya ven que es un leitmotiv en nuestras vidas. Esto era hace 5 años. Una declaración en este caso parece que de un jugador, Marcelo Díaz, creo, o algo así. No se jugó bien, pero se terminó ganando. ¿Cierto? Fíjense qué distinto sería, no jugamos bien, pero terminamos ganando. Implica la aceptación de una responsabilidad. Pero este C
agregar este morfema C y especificar el verbo en la tercera persona del singular me permite sacarme a mí de escena. Con lo cual la cosa queda en el aire, ¿no? Una actitud muy impropia, pero muy normal en la gente que quiere exculparse. Entonces, basta con que yo tome cualquier verbo, el que quiera. Por ejemplo, imagínense que tenemos algo así como los mayores sufren mucho con la contaminación. En este caso, obviamente tengo como sujeto a los mayores. Y estoy especificando entonces qué pasa ahí. Y estoy predicándolo en relación con ellos. Pero si yo quiero dejar esto como algo ambiental que afecta a todo el mundo de una manera más o menos indefinida, basta con que el verbo lo fije en tercera persona del singular, sufre, y le ponga además antes el morfema C. Y me queda algo así como, se sufre mucho con la contaminación. Y en ese caso parece como que se aplicara ese evento de sufrir con la contaminación a todos, pero a nadie de manera específica. ¿Cierto? Uy, perdón. Voy a poner no molestar. Para que no nos avisen de estas cosas. Lo siento. O cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el que teníamos recién, ¿no? Jugamos mal el partido, implica de nuevo la aceptación de una responsabilidad, pero si digo, lo conjugo, perdón, en tercera persona del singular, jugó, y le agrego el C, se jugó mal el partido, queda como si otros lo hubieran hecho y yo no hubiera realmente participado de esto. No sé, los diputados hablaron del retiro del 10%, que implica una personalización, ¿cierto? ¿Quiénes lo están haciendo? Pero si yo pongo el verbo en tercera persona del singular, habló, y saco a los diputados y pongo el morfema C, se habló del retiro del 10%, queda como esto es algo que pasó, simplemente, sin indicar quién es el principal involucrado en este evento. Entonces aquí tendríamos no verbos impersonales propiamente tal, ya que los que habíamos visto son verbos impersonales que funcionan como impersonales, de nuevo llover, nevar, etc. Y también verbos que por su naturaleza pueden serlos en algunas ocasiones, ¿no? Y son los que vimos la semana pasada. Pero aquí en realidad es cualquier verbo que yo quiera. Si le agrego el se y lo fijo en tercera persona del singular, puedo lograr que se transforme en una oración con un sujeto impersonal. Eso. Y hasta ahí tenemos con los verbos impersonales, o con los verbos que pueden manifestar un sujeto impersonal. Una última cosita con respecto a este C, es que en algunos casos, bueno, es muy claro en estos casos, ¿no? Por ejemplo, si digo, se sufre con la contaminación, que era el ejemplo que teníamos recién, o se habló del 10%, es bastante claro que aquí la oración tiene un sujeto impersonal porque no hay ningún constituyente que pueda funcionar como el sujeto, ¿no? Porque el único constituyente posible, el único candidato sería con la contaminación. Y de hecho, si cambiamos esto a pluralizamos, por ejemplo, y ponemos se sufre mucho con la contaminación y la sequía, por poner un ejemplo, el verbo sigue en tercera del singular. Incluso si cambiamos esto a una referencia a una primera persona, al hablante, alguien podría decir, bueno, un poco más mortificándose, se sufre mucho conmigo, por ejemplo. O acusando, se sufre contigo. ¿Cierto? Pero el verbo sigue en tercera persona del singular, lo que nos muestra que este constituyente de acá, ¿cierto? No es el sujeto. O lo mismo acá, ¿no? Se habló del 10%. El 10% no es, claramente no es el sujeto, de nuevo, porque si yo lo cambiara a una referencia plural, por ejemplo, se habló de las personas, sigue siendo se habló y no se hablaron, o incluso si cambio acá, se habló se habló de mí, una referencia al hablante, no es se hablé de mí, ¿no? Entonces no hay concordancia para nada.
Entonces, en todos estos ejemplos, tanto se sufre contigo, se habló de mí, es claro que este verbo tiene un sujeto vacío, ¿no? Un sujeto impersonal. Perdón. Ahí. Ahí sí. Me costó hacer el simbolito. Hay otros casos, sin embargo, en que el verbo tiene una forma parecida. Por ejemplo, se derribó el monumento. Se podría pensar en principio que este es un uso parecido, ¿no? Al de se sufre con la contaminación o se habló del 10%. Pero hay que tener ojo porque este es un caso en que si uno aísla este constituyente y, por ejemplo, lo pluralizamos a los monumentos, creo que ahí el verbo no quedaría en se derribó, ¿cierto? Sino que sería más probable una oración como se derribaron los monumentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en esta oración en particular? ¿Cuál es su sujeto? ¿Ah? Los monumentos. Etier nos dice que no tiene, Antonio nos dice que son los monumentos. Etier, ¿por qué dice que no tiene? A ver, veamos las hipótesis. Porque si yo cambio los monumentos por, no sé, los perros, la oración no va a cambiar. Va a seguir el mismo sentido. Eh, no entendí muy bien. Si yo cambio de los monumentos por los perros, que queda un poco raro porque se derribaron los perros, queda con un sentido un poco extraño. Es lo que se me ocurrió. Pongamos otra que no sea, porque aquí como con el verbo derribarse, las entidades animadas como que no funcionan muy bien. Pero pongamos, no sé, los edificios. Ok. ¿Qué nos muestra este cambio, Etienne? Yo sigo encontrando que tiene el mismo sentido, solo que Tienes razón, cambia lo que se derribó. tienes razón. Cambia lo que se derribó. Antes eran los monumentos y ahora son los edificios. Pero ¿por qué esta nos sirve como un testimonio, como una muestra de algo, Etienne? ¿Qué es lo que está probando este cambio que hiciste? ¿O qué es lo que estamos tratando de probar, de hecho? Pero no sería lo que está entre los corchetes, sino que no sale explícito en la frase. Eh, una pregunta, Etienne. ¿Cuál es la definición que hemos dado de sujeto? Ah, ¿Te me acuerdas? pilló. ¿Puedes revisarlo? Voy a buscar. A ver, Busca, busca. está bien atrás. Está muy atrás. Sí, es que tengo todas las definiciones de todos los otros sujetos que dio después. Entonces está. Pero la definición de sujeto mismo, ¿cuál sería? No, no sé. No me acuerdo. ¿Quién nos ayuda con la definición de sujeto? Constanza, en el chat, ¿cierto? El controlador de la concordancia verbal. Súper. Es decir, el constituyente que concuerda con el morfema de persona verbal. Y eso hicimos varios ejercicios, ¿cierto? Para probar que el sujeto era el que cambiaba cuando cambiaba la conjugación del verbo, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio el verbo y lo pongo como teníamos en el principio, ¿no? Se derribaron por se derribó. ¿Cómo nos queda se derribó los edificios? Era gramatical. A mí me parece que queda gramatical, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo recuperaría su gramaticalidad esta oración, Ariel? El edificio. El edificio, ¿cierto? O un edificio, o ese edificio. ¿Cierto? Lo importante es que tendría que estar en singular. ¿Y qué nos dice entonces que esto necesariamente tenga que cambiar si yo cambio la conjugación del verbo? Que el verbo sería como impersonal impropio. No, no, te estás dejando llevar por lo último que hemos visto. Entonces, ¿Qué significa que esto cambie a la vez que cambia esto? Si algo cambia al mismo tiempo, ese es un fenómeno que en español se llama una concordancia. Si esto cambia, cuando cambio esto, de nuevo, entonces si cambio el edificio por los edificios,
Yo no puedo dejar se derribó los edificios, porque de nuevo queda gramatical, y tengo necesariamente que cambiarlo al mismo tiempo que cambio esto. El hecho de que yo tenga que cambiar una cosa y al mismo tiempo cambie otra, quiere decir que ahí hay una concordancia. Ojo que no pasa aquí solamente. Por ejemplo, si yo tengo un sustantivo como, no sé, de nuevo, casa, y tengo un adjetivo como blanca, y yo cambio casa por casas, es decir, la pluralizo, blanca no puede mantenerse igual, también tiene que cambiar a blancas. Ahí también hay una relación de concordancia entre los dos. Cuando cambio uno, tiene que cambiar el otro. Pero es otro tipo de concordancia. La que nos interesa acá, cuando hablamos del sujeto, es el constituyente que cambia cuando yo cambio la conjugación del verbo. Y aquí el que cambia claramente, y hemos hecho cambiar, cuando hemos cambiado la conjugación del verbo, es el constituyente de los edificios. Entonces, este es un sujeto normal. A pesar de que el verbo tenga un C, este es un sujeto normal. Esto es lo que quería mostrarles. Si yo tengo entonces una oración como se derribó ese edificio, que en principio se parece mucho a se sufre, se habló, se sufre con la contaminación, se habló del 10%, porque también tiene un C y también está en tercera persona del singular. Hay que tener ojo porque esa construcción con C también sirve para otro tipo de expresiones. Por ejemplo, en este caso, para una expresión en que ese edificio es el sujeto. Para formalizarlo, estas que nosotros hemos visto, este tipo de oraciones, suelen llamarse oraciones impersonales con C. Justamente porque no tienen sujeto y manifiestan un C en la construcción del verbo. En cambio, estas que están acá se suelen llamar oraciones pasivas con C. Lo que pasa en estos casos es que este sujeto que está acá es un sujeto que típicamente, desde el punto de vista semántico, no hace algo, sino que es el que sufre la acción de algo. En este caso, por ejemplo, es el que sufre los resultados de ser derribado. Lo que yo hago con el C, y es común de hecho en los dos casos, es sacar al hacedor de escena, es sacar al más activo de escena. Pero perfectamente pueden mantenerse las informaciones que hablan de las entidades más pasivas, las que participan de manera más pasivamente en el evento. Entonces puede haber una confusión entre oraciones que son impersonales con C, que son de las que estábamos hablando recién, y otras en las que hay una construcción con C, pero no corresponde a una construcción impersonal. Bueno, ¿cómo saber si estoy ante una o la otra? La manera más sencilla es hacerlo como hemos hecho siempre. Ver si algún constituyente puede ser el sujeto si yo cambio la referencia personal. O, por el contrario, o más bien alternativamente, cambiar el verbo, conjugarlo en plural, y ver si eso altera necesariamente a uno de esos constituyentes. Y si eso es así, ese va a ser el sujeto. Entonces, si yo tengo algo así como se aplaudió al artista, se aplaudió, no, se aplaudió. Se aplaudió mucho al artista. Aquí probablemente el mejor candidato, bueno, tengo el verbo, que se aplaudió, y tengo otros dos constituyentes, ¿no? Mucho y un artista. Mucho es un muy mal candidato para ser el sujeto, porque, ¿cierto? No es una información de ni un hablante, ni un oyente, ni una tercera persona. Es una información de cantidad, así que la podemos descartar. Pero el artista podría ser el sujeto. Y de hecho, en principio, un artista no es el hablante, que sería el yo, no es el oyente, que sería un tú, sino que es una tercera persona. Así que aquí, en principio, hay una coincidencia. Aplaudió está en tercera persona del singular, y el artista es una tercera persona y es una sola, así que está en singular. Así que posiblemente podría ser el sujeto. ¿Cómo podríamos estar seguros de si eso no es el sujeto? Podríamos tratar de cambiar la conjugación verbal, ¿verdad? La podríamos cambiar a se aplaudieron mucho al artista. Y vemos entonces que queda gramatical, es cierto. ¿Qué deberíamos hacer para recuperar la gramaticalidad? Cambiar al artista por los artistas. Bien, leamos. Y me quedaría algo así como,
se aplaudieron mucho a los artistas. ¿Qué les parece? A mí me parece mala. Es rarísimo, suena súper horrible, como dice Ludwig. Es cierto, a pesar de que acá traté de mantener la coincidencia, ¿cierto?, entre el plural de acá y el plural de aquí, sigue sonando mal. Lo que nos muestra que esto no es el sujeto. De hecho, si yo mantengo se aplaudió y esto lo pluralizo a los artistas, la verdad es que eso queda bien. Se aplaudió mucho a los artistas. De hecho, eso me suena súper bien. Y ahora, esto está en singular y esto está en plural. Entonces, no hay concordancia entre este constituyente y este de acá. Entonces, los artistas no es el sujeto. No está en concordancia. Mucho no es el sujeto. De hecho, es una información de cantidad que no puede ser. ¿Cuál es el sujeto de se aplaudió mucho a los artistas? No es que no se sepa exactamente, porque eso sería más bien el indefinido, ¿no? No es un indeterminado. Recuerden que el indeterminado está en tercera persona del plural. Como por ejemplo, siempre acuérdense, están tocando la puerta, están golpeando. ¿Cierto? Esa es la estrategia que usamos en castellano para hablar de una indefinición, de una indeterminación. En este caso, lo que hemos hecho es simplemente sacarlo de escena. Así que aquí hay un impersonal. Hay un sujeto vacío. Sabemos que alguien lo hizo, obviamente, pero simplemente no tiene lugar en esta oración. Y eso da como resultado que la oración parezca, de nuevo, algo como ambiental, ¿no? Eso es lo que pasó. Sin ninguna alusión a quiénes fueron los aplaudidores. Fíjense el cambio en esta. Se tocó una canción romántica. Durante el concierto, por ejemplo, se tocó una canción romántica. Y luego se aplaudió mucho a los artistas, ¿no? Para hacer una pequeña historia. En este caso, bueno, un buen candidato para ser el sujeto del verbo se tocó sería una canción romántica, ¿no? Ya que se tocó esta en tercera persona del singular, y una canción romántica también obviamente no es el hablante, yo no soy una canción, no es el oyente, ninguno de ustedes es una canción, aunque metafóricamente lo podríamos decir, tú eres una canción para mí. Sino que es una tercera persona, ¿no? Ni el hablante ni el oyente, y además es una sola, así que de nuevo en singular. Pero ¿qué pasa si yo pluralizo esto? Tocó unas canciones románticas. De nuevo queda gramatical. ¿Y si yo cambio de se tocó a se tocaron unas canciones románticas? Ahí queda bien, ¿cierto? Eso nos muestra entonces que en una oración como esta, el cambio de la información de singular a plural de este constituyente implica también necesariamente el cambio de la información de singular a plural del verbo, de tercera singular a tercera plural. Y esa es la misma definición de sujeto. Entonces, en el original se tocó una canción romántica, este sería el sujeto de esta oración. A diferencia de lo que pasaba acá, donde el cambio de esto no implicaba el cambio de esto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que construir un verbo con C, como en estos casos, no necesariamente implica que estamos ante un uso impersonal. Puede ser otra cosa. Para asegurarnos de que sea un uso impersonal, lo que tenemos que ver es si no hay ningún constituyente que pueda ser el sujeto. Es decir, tenemos que aplicar esta prueba de la posible pluralización del constituyente para ver si alguno de esos candidatos es realmente el sujeto. ¿Bien? Súper. Hasta ahí con los contenidos, chicos, del sujeto. Quiero ahora dedicar el resto del tiempo, estos minutitos que tenemos y la clase próxima, a hacer algunos ejercicios para que pongamos en práctica esto que hemos venido viendo. ¿Les parece? ¿Bien? Ok. Vamos con el primero. A ver, yo les traigo algunos preparados acá. Quiero que... sí, el viernes es nuestra prueba, Ludwig. Quiero que tomen esta cláusula.
analicen cuáles son sus constituyentes. Bueno, primero el centro predicativo, el verbo, sus constituyentes, y me digan si hay algún constituyente que sea el sujeto, y si no lo hay, qué tipo de sujeto, entre comillas, no expreso tiene esta cláusula. ¿Bien? Ya, con esta primera, les voy a dar 3 minutos para que lo hagan. Así que voy a poner mi... ¿Dónde está mi cuenta atrás? No, yo lo tenía por acá. No, no lo encuentro. Ahí está, cuenta atrás. Listo, les voy a dar 3 minutos. Y comenzamos. Detectar los constituyentes de mi amigo Pedro recibió muchos regalos para su cumpleaños. Decir si alguno de esos es el sujeto y por lo tanto estamos ante una oración personal, o bien si hay un sujeto extraño, ¿no? Y decir cuál de esos sería. Profe, Camila, es que le había hecho una pregunta, no sé si me la respondió porque justo cuando la mandé tuve que hacer algo. por el chat. Sí, Creo que era no. sobre el C, los verbos con C. ¿El C es parte del verbo o funciona como, no sé, una palabra aparte? No la vi, así que le voy a pedir que me la hagas después de que revisemos el ejercicio. ¿Te pinta, Camila? Ya, sí. Gracias. ¡Ah! Ay, perdón. Ya. Tenemos el arreglo, sí. Lo voy a borrar. Ok. Mi amigo Pedro recibió muchos regalos para su cumpleaños. ¿Quién me ayuda con esta? Voluntario, por favor. ¿Quién me dirá cuál es el sujeto de esta cláusula? ¿Nadie, nadie? Ah, voy a designar. Ya, son los participantes de hoy. A ver, aquí. Aquí está. Francisca. Francisca Cuña. ¿Está por ahí? Sí, estoy aquí. Francisca, ¿cómo está ahí? Bien, ¿usted cómo está? Bien. Ayúdanos con esta. Veamos primero cuáles son los constituyentes de mi amigo Pedro. Recibió muchos regalos para su cumpleaños, ¿ok?
Ya. Mi amigo ¿Cuál Pedro es? es un constituyente. Bien, perfecto, mi amigo Pedro, ¿ya? Recibió, bueno, es el Perfecto, verbo. recibió, que es el centro predicativo, el verbo, muy bien. Muchos regalos lo había separado y después lo junté. Así que muchos regalos lo puse como un constituyente. Eh, Perdón, ¿cuál sería el contribuyente o son dos? Muchos regalos. Ya, muchos regalos, perfecto. Y para su cumpleaños el último constituyente. Eso es un buen análisis, estoy de acuerdo. De hecho, me entró la duda porque también sería válido muchos regalos para su cumpleaños, creo que también podría ser, pero este me gusta, está súper bien. Cuéntame, Pero se puede como separar, o sea, como reordenar la oración para su y, cumpleaños, muchos regalos, recibió Pedro. yo creo que por eso me gusta más este, porque como tú dices, por ejemplo, con permutación me quedaría súper bien, muchos regalos que mi amigo Pedro recibió para su cumpleaños, pero creo que también podría interpretarse como una oración ligeramente distinta, regalos para su cumpleaños, como un solo constituyente. Pero olvídalo, no es importante. Me gusta más tu análisis. Creo que el otro también es posible, pero este es el más bonito. Ok. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, aplicaste súper bien la estrategia, así que no te voy a criticar de ninguna manera. Súper. Ahí, Eh, ahí tenemos los constituyentes. ¿Alguno de esos es el sujeto? Mi amigo Pedro. ¿Cómo lo sabes? Porque cambié recibió por recibieron. Perfecto. Y ahí necesito reemplazar mi amigo Pedro para que pueda hacer gramática en la oración ¿Cómo por quedaría, ellos. por ejemplo, con ellos? Ellos recibieron. Súper. Excelente. Ese es el sujeto. Así que te serviría un sujeto normal, ¿cierto? Un sujeto expresado, un sujeto típico, un constituyente que está en concordancia con el morfema de persona. Gracias, Francisca, súper bien. De nada. Bien, ¿alguna duda con este ejercicio, chicos? ¿O quedó claro? Claro, ¿no? Un buen caso. Igual tenía su trampa, ¿no? O entre comillas, su dificultad, porque se trata de un sujeto que no es agente, ¿cierto? Así que se escapa un poco de lo prototípico. Porque no es mi amigo Pedro, a pesar de ser el sujeto, no es quien hace algo, sino el que recibe algo en este caso, ¿no? Justamente ya que recibió regalos. Súper. Para responder a la pregunta de Camila, perdón, solamente que me había quedado en el tintero, hay mucha discusión sobre, perdón, Camila preguntaba sobre qué es el se en los verbos con se, ¿no? Por ejemplo, en se dice, o en se desmayó, cosas así. La verdad es que no hay mucho acuerdo de si es parte del verbo o no. Porque el se es una cosita, es una partícula que está a medio camino entre ser un morfema y ser una palabra. No es exactamente un morfema, y de hecho, que no sea un morfema lo refleja la ortografía, porque lo solemos escribir por separado. Eso no siempre es algo importante, pero en este caso es una buena pista de que el sentimiento lingüístico de los hablantes lo distancia un poco de la noción de morfema, ya que típicamente en español los morfemas vienen después de la raíz, ¿cierto? Los morfemas gramaticales generalmente aparecen después de la raíz. Eh, pero al mismo tiempo no es tampoco una palabra completamente libre, porque de hecho tiene que estar pegadito al verbo. Este tipo de palabras, este tipo de elementos lingüísticos que están a medio camino de ser un morfema afijo, quiero decir, y una palabra, son conocidos típicamente como clíticos. No voy a insistir mucho en ese tema, les voy a dar el nombre nada más, para poder responder a la pregunta de Camilo. Pero crítico en realidad lamentablemente no dice mucho más que eso. Es como un constituyente lingüístico que está a medio camino entre ser una palabra y ser un morfema fijo. Así que en realidad no es una muy buena respuesta. Pero una respuesta en extenso es que es un elemento que es más parecido a un morfema que a una palabra. Entonces sería más parte del verbo, pero no es exactamente un morfema fijo. No se comporta exactamente igual al morfema de tiempo, por ejemplo. Así que es un tema más largo. En efecto, Gaby, siempre te metes en temas complicados. Así que, lamentablemente no puedo darte una respuesta más larga ahora, pero te puedo dar un poquito más de información por el chat. Luego te podría mandar algún textito sobre este tema. Bien. Constanza, tenía otra pregunta.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo lo cambié a recibieron, por ejemplo, en para sus regalos también habría como una relación con el SUS, o sea, por lo menos recibieron para sus cumpleaños y, por ejemplo, también lo cambié por recibí Claro, y cambiaba en yo recibí muchos regalos para mi cumpleaños. qué lindo lo que estás diciendo cosas. Claro, si yo cambio, res- eh, claro, pongo recibieron, el ejemplo que teníamos recientemente. Mm, Recibirían. Y como decía muy bien Francisca, eso implica que esto lo tengo que cambiar a ellos. aún ellos, claro. ¿Claro? Ellos recibieron muchos regalos para su cumpleaños. Pero, como dice muy bien Constanza, igual queda un poquito rara, ¿no? Sí, 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 es Porque verdad. es como si Pero lo hubieran recibido todo en un solo cumpleaños. Para que ujú, quedara mejor, que quedara mejor la idea de que cada uno recibió en su propio cumpleaños muchos regalos, queda mejor si pongo en sus cumpleaños. Y eso queda más claro todavía, como hizo muy bien Constanza, pongo en vez de recibir un recibí, ahí obviamente se lo debo cambiar a un yo, y ahí sí que esto tengo que para cambiarlo mí. para mí. Igual, fíjense que no es imposible que yo haya recibido muchos regalos para el cumpleaños de otra persona. Claro. Es un poco loco, es un poco extraño, Es pero no como lo es que hablábamos con imposible. el tema de la realidad y con el tema de la como gramaticalidad también. Exacto. Entonces, Mm, un punto importante es que esto realmente no se vuelva gramatical, sino que se vuelve extraño, ujú. ¿no? Se vuelve extraño, pero por la realidad, el contexto, o sea, Exacto. como en el que se ve la situación. Tienes toda la razón. Profe, pero en ese caso, como el constituyente es para su cumpleaños, eh, ¿qué sería? O sea, como en el sentido de que, ¿por qué siempre tiene que, o sea, ¿por qué cambia? Bueno, cambia porque está en concordancia también. Sí, Ahí sí, sí, también hay sí. concordancia. Porque ¿Pero mi tiene algún nombre específico o eh, no? ¿O solamente es por la concordancia nomás? tipo de concordancia también. Ya, ya, ya. Claro, claro, porque está hablando del cumpleaños del hablante. Si Ujú. me pongo a tú recibiste, y quiero Claro, ahí mantener, el que cambia como más claro, drásticamente el tú y no el para mi cumpleaños, que es como claro, un ese es adjunto más que nada. claro, ese es el que tiene que cambiar de todas maneras, porque si Ujú. no queda gramatical. Pero fíjate que tú recibiste muchos regalos para mi cumpleaños, no es gramatical, es solamente extraño en el otro sentido, no Claro, cambia la interpretación. Pero si yo quiero seguir manteniendo la interpretación de que en este caso la persona que recibió el regalo lo recibió en el cumpleaños de esa misma persona, claro, aquí tengo que cambiar esto a tú para que se mantenga esa concordancia. Entonces aquí también lo que pasa es que en esas palabras, que son el mi cumpleaños, tu cumpleaños, su cumpleaños, nuestro cumpleaños, etcétera, que se llaman determinantes posesivos, también están en formación de persona, también hay un morfema de persona. Y por eso, cuando uno quiere mantener la misma relación que había en estos, con el pronombre que aparece acá, tiene que cambiar la información de persona que aparece acá. Y ahí también hay un caso de concordancia. Lo que pasa es que es un caso de concordancia que no tiene que ver con la noción de sujeto. Al igual como decíamos hace un rato que entre el sustantivo y un adjetivo que lo está modificando también hay una relación de concordancia, pero eso tampoco tiene nada que ver con el sujeto, es que la concordancia es un fenómeno más amplio. Y el sujeto es una sola de las instancias en que tenemos concordancia en español. ¿Bien? ya, muchas gracias. Sí, súper. Gracias a ti, Constanza. Ya, y antes de que nos vayamos, un último. Y luego les voy a dejar de tarea para que trabajemos con este el miércoles un montón más de ejercicios, ¿ok? Ya, uno último para que hagamos en conjunto nosotros. Eh, Me llamaron para la audición de ese comercial. De nuevo, ver cuáles son los constituyentes de esta cláusula y ver si uno de esos funciona como el sujeto y si no, qué tipo de sujeto, entre comillas, tendríamos. ¿Bien? De nuevo, 3 minutos. Y ahí vamos. Perdón, para responder una pregunta de Francisca en el chat, claro, el problema sería más bien semántico, este de recibiste regalos para mi cumpleaños. Porque simplemente no lo he esperado, pero sigue siendo gramatical. Digo, sigue siendo gramatical.
Por nada, Fran. Perdón. ¡Ah! Ya, ¿listos? Oye, estos avisos que salen ahí no son míos, no es que me estén auspiciando la clase, solamente son del sitio de los relojes. Ok, me llamaron para la audición de ese comercial. ¿Cuáles serían sus contribuyentes? Y si alguno de esos es el sujeto. ¿Voluntario, voluntaria? Ah, bien, Antonia, bien. Todo bien. ¿Antonia qué? Ya, bueno. Gracias, Constanza, que justamente había levantado la mano. Pero la Antonia primero se ofreció. Yo la vi en sus ojos. Hola, Antonia. ¿Cuáles serían los contribuyentes de esta cláusula? Em, el me llamaron sería como el centro predicativo. Me llamaron sería el asunto predicativo, ok, ya. Ah, igual tengo la duda, no sé si es como igual que el C, el me, no sé. Ok. El otro sería para la audición Para la audición, ya. y de ese comercial. Ok, ese comercial. Ya. Vamos por partes. Para la audición y de ese comercial tú los ves como contribuyentes distintos. ¿Podrías probarlo? Eh, por permutación creo que se llama, ya no me acuerdo cómo se hacía esto. Pero podría ser como para la audición, no, queda muy extraño eso. Queda raro, ¿no? Si yo cambio Sí, para la audición al inicio, me queda, para la audición me llamaron de ese comercial. O de ese comercial me llamaron para la audición. Queda como hablando como Yoda, ¿no? tendría que ser todo junto, Yo estoy de como la acuerdo. audición de ese comercial. Exacto. Y de hecho tiene sentido, ¿no? Que es como de ese comercial es más bien como una especificación de qué tipo de audición estamos hablando. Claro. Súper. Así que en realidad ahí hay un solo constituyente. Y el otro, este es más discutible, este es más interesante, y es que este me en realidad es un reflejo del hablante, es un reflejo de la mí. Ujú. Y el verbo está en tercera persona del plural, así que en realidad se trata de dos elementos distintos. Mm, Y de hecho sería más claro si en vez de tener, o en realidad no se puede en vez, sino que aparte de tener el a mí, digo del me, pusiéramos a mí, ahí es claro que es otra información. Así que es también, de hecho tiene razón en que es un poquito parecido a ese C que teníamos en el se murió, se desmayó, etc.
Pero la referencia es distinta, porque en este caso es al hablante. En el otro caso era siempre el se, ahí fijo, de tercera persona. Mm, Súper. Entonces, tenemos el verbo llamaron y tenemos los constituyentes me y para la audición de ese comercial. ¿Alguno de esos es el sujeto? según yo, no, ¿Por qué? porque como el llamaron está en tercera persona plural, el me no me calza con eso. No, me, de hecho está en primera, ¿cierto? Es el hablante. Ujú. Entonces quedaría como indeterminado. Perfecto. Yo lo ¿Y, puse. y no podría ser la audición de ese comercial? Eh, no, porque si uno pone como para las audiciones, queda igual, no afecta nada. Y de hecho, ahora mismo no está en concordancia, porque la audición es una sola cosa, en singular, y como tú decías muy bien, el verbo aquí está en plural. Así que ahora mismo no está en concordancia. Así que no es el sujeto. ¿Y tú proponías entonces que era un sujeto de qué tipo, Antonio? Indeterminado. Un sujeto indeterminado. Es decir, uno que uno pone o bien porque ignora quién lo hizo, o bien porque no es importante, ¿no? Y de hecho acá se uno transmite esta noticia. Me llamaron para la audición de ese comercial. Lo importante es el hecho, ¿no? No quien me haya llamado para hacer esa audición. Súper, así que ahí tendríamos un caso de un sujeto, entre comillas, ¿no? Un sujeto de estos no expresos. En este caso, un indeterminado. Súper, vamos a dejarlo hasta aquí, ya me pasé de la hora. Les voy a dejar en el sitio de Canvas varios ejercicios de este estilo para que lo practiquen hasta el miércoles. Y ese miércoles trabajamos con la resolución de ellos para prepararnos para nuestra última clase, para la prueba. Un beso, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Chao, profe. Cuídese. Chao. Sea una linda semana.